Si puedes ir con nosotros a Isaías, capítulo 9, versículo 6, y ponerte de pie cuando lo tengas para leerlo todos juntos. Gracias también a todos aquellos que nos ven del otro lado de sus pantallas. Gracias por conectarse y estar con nosotros. Venga, ¿listos? ¿Ya tenemos el versículo? Venga, vamos a arrancar. Versículo 6, lo decimos bien fuerte, iglesia. 1, 2, 3. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Señor, tú eres nuestro Padre Eterno. Lo acabamos de cantar. Así que el día de hoy, Señor, revélate a nosotros como ese Padre Eterno. Señor, llama a tus escogidos. Y Señor, permite que el día de hoy podamos redimir esa palabra, Señor, tan importante que es paternidad. Concédenos, Señor, el día de hoy poder atender y poder, Señor, ver este atributo tan hermoso en ti. Así que aquí estamos, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz para hablar solamente lo que tú quieres. En tu nombre oramos. Amén y amén. Por favor, toma tu lugar, familia. Quiero darte esto a través de 3 puntos muy sencillos. El primero de ellos le llamé la silla vacía. Ahorita vamos a ver un poquito el por qué la silla vacía. En segundo lugar, vamos a ver estos atributos de un Padre Eterno. Y en último lugar, vamos a hacer una invitación, que creo es una invitación que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros a volver al lugar correcto, al volver a nuestra casa. Y quiero empezar con esta parte, la silla vacía. En México, millones de niños crecen con una silla vacía en casa. Y esto pudiera escucharse poético, pero esto es una lamentable realidad. Es una silla vacía en la mesa. Es una silla vacía en los festivales escolares. Es una silla vacía cuando hay decisiones importantes que tomar. Las estadísticas dicen que 7 de cada 10 hogares en México no cuentan con la presencia de un padre. Pero detrás de este número hay algo más profundo. Porque hay un niño preguntándose, ¿por qué papá no está? Algunos padres se fueron físicamente porque el Señor decidió llevárselos. Pero otros nunca se fueron, pero tampoco estuvieron. Y esa es una de las grandes realidades en nuestro México. Y muchos niños tuvieron que crecer y crecieron teniendo que ser fuertes desde a temprana edad. Ahora, escucha bien esto. La ausencia de un padre no solamente deja silencios, sino deja preguntas. Preguntas como, ¿fue mi culpa el que mi papá se haya ido? ¿No fui suficiente para él y por eso nos abandonó? O simplemente, ¿por qué no me eligió a mí y escogió otra familia y escogió otros hijos? Y estas preguntas, si no se sanan, se convierten en heridas que se van cargando toda la vida, toda la vida. Esa silla vacía pudo ser por abandono, o porque tu papá terrenal está descansando ya con el Señor. Cualquiera de estas dos cosas, quiero mencionarte el día de hoy esto. Tal vez tu historia tiene una silla vacía, pero en Jesús nunca has tenido un padre ausente. En nuestro Dios nunca hemos tenido ese padre ausente. Hoy Jesús no solamente quiere sanar tu relación con Él, sino quiere sanar por completo el concepto de padre y decirte esto, que el Padre Eterno nunca se fue. El Padre Eterno nunca se cansó. Ese Padre Eterno realmente nunca te soltó. Él sigue ahí y siempre lo estará. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el contexto y el por qué se tiene que dar esto? Ya vimos lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando esta profecía se da, vemos que estaba buscando consejos en otros lugares que no eran convenientes. Por eso es que Dios tiene que venir y tiene que decirles, yo voy a enviar a un niño y ese niño va a ser un admirable consejero.
Ese pueblo estaba pasando por cosas tan fuertes, venían invasiones, se veía que todo iba a terminar muy mal. Y Dios a través del profeta Isaías dice, yo voy a enviar un niño y va a ser ese Dios fuerte. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando cuando Isaías está profetizando esto para decirle, yo les voy a enviar un Padre eterno? Bien, el pueblo de Israel en su contexto vivía exactamente lo que nosotros vivimos ahora. Padres ausentes, incluso, escucha esto, autoridades. Las autoridades que habían sido puestas por Dios y que eran encargadas para dirigir, para velar, para cuidar de ese pueblo no estaban. Había reyes que solamente usaban al pueblo a su conveniencia. Había líderes que los estaban explotando y gobernantes inestables. Ellos eran los que se supone tenían que dirigir a este pueblo, amar a este pueblo, llevarles al Señor. Pero sabes, en vez de dirigir y cuidar, terminaron siendo los que más los dañaron. ¿Sabes por qué? Porque ciertamente había autoridad, pero esa autoridad no se daba a este pueblo con amor. Ciertamente en ese momento había también poder, Dios les había dado el poder, pero no habían tenido cuidado para con su pueblo. Había liderazgo, porque se habían levantado líderes, por supuesto, pero sabes, este liderazgo no mostraba compasión. Por eso es que Dios tiene que venir y decirles, vendrá un niño y él será un padre eterno, no un padre temporal, no un padre inestable, sino un padre eterno. Por eso el día de hoy quiero recordarte a través de esta frase lo que tú y yo entendemos como Padre eterno. Y si después de esto nos queda... Esta frase que va a aparecer es lo que resume todo lo que te quiero decir en este sermón. Así que después de esta nos podemos ir todos a comer barbacoa. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? 1, 2, 3. La Navidad nos recuerda que en un mundo lleno de sillas vacías, el Padre eterno permanece, no abandona, no se va, no falla y no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Jesús vino al mundo para decirnos, tal vez tu Padre terrenal no estuvo, pero yo sí estaré. Tal vez otros se fueron, pero yo permanezco. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy a ti y a mí. Y presentarse como un Padre eterno, como un Padre presente. Así que permíteme pasar al segundo punto, el Padre eterno. Ya han pasado casi 14 años desde que mi padre no está conmigo. Dios decidió llevárselo en menos de una semana. Mi papá no tenía ningún diagnóstico por el cual tuviera que ingresar, no tenía ninguna enfermedad fuerte. Por lo regular mi papá siempre fue una persona muy sana. Pero un lunes mi papá empezó mal, escuché que en la madrugada simplemente se desvaneció. Lo llevé al hospital, lo llevamos al hospital el lunes, me lo entregaron el miércoles, el jueves volvió a ingresar y el sábado en la mañana me marcaron para decirme que mi papá ya se había ido de este mundo, Dios había decidido llevárselo. Después de su partida es donde yo pude disfrutar uno de los atributos más hermosos de mi Dios. Hasta ese momento cuando yo le oraba a Dios, yo le decía, mi Dios, le decía, mi Rey, tú eres mi Señor. Pero cuando tengo esta ausencia de un Padre terrenal, entonces mi oración empezó a cambiar. Porque, ¿sabes? En ese momento me sentí desprotegido. Yo ya era mayor de edad, por supuesto. Ella mayor de edad, pero, ¿sabes? Me sentí desprotegido. Me sentí como que algo me faltaba. Llegaba a casa o a veces estaba en casa de mi esposa Abby cuando éramos novios y mi papá tenía la costumbre a veces de pasar por mí en la noche cuando él terminaba de trabajar y a veces le marcaba y me decía, Abby, ¿a quién le marcas? Y le digo, a mi papá, pero mi papá ya no estaba y se sentía una soledad. Y sabes, a partir de ese momento es que yo pude experimentar a Dios como un Padre eterno, como un Padre que no me abandona y que siempre está presente. Y de ahí tal vez tú has escuchado que mis oraciones siempre es papá, papito, papá, papito. Hoy quiero hablarte de ese Padre eterno, porque he podido disfrutar en todos estos años, casi 14 años que no tengo a mi papá terrenal, un Padre espiritual, un Padre que no abandona, un Padre que me sigue proveyendo, que me sigue cuidando, que restauró mi identidad. Porque te sientes como huérfano. Mis papás se habían divorciado en ese momento
Y después de que mi mamá se va de casa, mi papá entonces también después de algún tiempo muere, entonces me sentí huérfano. Pero ¿sabes? Mi papá, el Señor restauró una identidad y me dijo, tú no eres huérfano, tú eres un hijo para mí. Y hoy quiero hablarte de ese Padre eterno y espero, aunque sea un poco, poder explicar algo de ese Padre eterno y que he podido disfrutar. Lo primero que quiero compartirte es esto. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. El Padre eterno no abandona. Me encanta esto. Tenemos un Padre eterno que no abandona. Lamentablemente, en muchas ocasiones, y tú debes de tener muchos conocidos, y permíteme ser sensible a esto porque no quiero tocar muchas fibras, pero tenemos un gran abandono por parte de los padres. Cuando se enteran que van a tener un hijo, es más fácil irse y dejarla a la chica con el problema, según él. Y sabes, el día de hoy quiero hablarte, si tú eres esa chica o si tú fuiste abandonado por un padre, quiero decirte que el Padre eterno no abandona. Algunas de las heridas más profundas no vienen de lo que nos hicieron, sino de quienes no estuvieron. Padres ausentes que se fueron, que nos abandonaron, que hicieron promesas y las rompieron. Padres que simplemente ya no están. Y quiero darte un ejemplo de cómo ese Padre eterno se manifiesta y no abandona. Este ejemplo es con María Magdalena. Y este ejemplo lo podemos encontrar en Juan 20, versículo 11 al 18. Y quiero leerte lo que pasó. Hasta ese momento, ¿qué era lo que estaba pasando? Después de la crucifixión, todo parecía perdido. María Magdalena fue al sepulcro de su maestro. Aquel que había estado con ella, que le había devuelto la identidad, que literalmente le había devuelto la vida a María Magdalena. Y cuando llega, resulta ser que el cuerpo de su maestro ya no estaba. Y lo único que tenía para recordar era esa tumba donde ella podía ir a llorar. Una tumba, pero el cuerpo ya no estaba. Además, suma esto. Los discípulos se escondieron porque tenían miedo. Pedro, de hecho, él se había regresado. ¿A dónde crees? A pescar. Porque era lo que sabía hacer. Muchos se fueron por miedo. Pero María Magdalena, junto con otras mujeres, en este caso solamente menciona a María Magdalena, llega llorando y se queda llorando junto a la tumba. Y mira lo que pasa, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús mismo le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo, Jesús le dice: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Hasta que Jesús hace esto y no le dice más como mujer, sino le dice: María, le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir mi maestro. ¿Por qué te estoy dando este ejemplo? Sabes que después de que Jesús resucita, él pudo haberse presentado delante del gobernador en ese momento y decirle: ¿recuerdas que te dije que iba a resucitar, papá? Aquí estoy. Jesús pudo haber ido con los principales sacerdotes en ese momento y pudo haberles dicho: ¿qué hubole, papis? Bueno, no les iba a decir así Jesús, pero hubiera dicho: ¿qué pasa? Aquí estoy. ¿Sabes? Jesús pudo ir con las altas esferas y mostrarse a ellos y decirles: aquí estoy. Pero Jesús no hace eso. Jesús no va primero al templo, no va al palacio, no va a los poderosos a demostrarles quién resucitó. Jesús va donde está alguien roto y solo. Jesús la llama por su nombre y le dice: María. Y en ese instante, el duelo de esta mujer
se transforma en esperanza. Cuando todos se fueron, cuando parecía que Dios había guardado silencio, cuando estaba el dolor más fuerte de esta mujer, Jesús apareció en ese momento. Familia, cuando crees que estás solo, cuando crees que Dios ha guardado silencio, Jesús ya te está esperando para llamarte por tu nombre. Porque, ¿sabes? Mi Dios habita con él, que tiene el corazón destrozado. Mi Señor va con aquellos que están solos. Mi Señor va con aquellos que están humillados, porque ese es su carácter. Él no nada más habita en las alturas, sino habita con esos hombres que están así. Por eso me encanta, porque mi Señor Jesús no abandonó a nadie. Él pudo haber ido a otros lugares, pero ¿sabes? Él regresó. Y Él amó a esas personas que estaban quebradas, que estaban rotas y que estaban solas. El Padre Eterno no abandona. Y ¿sabes? Esa es la seguridad que tú y yo tenemos. Hay un salmo hermoso en el Salmo 27. La mayoría solamente conocen: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero si tú vas más adelante, en el versículo 10 encontramos una de las promesas más impresionantes que tú y yo podemos tener como sus hijos. ¿Sabes cuál es esta promesa? ¿Me ayudas a leerla? 1, 2, 3. Y me gusta esta versión, porque dice: me mantendrá cerca. Lo vimos hace 8 días. El Señor no nada más está desde lejos diciéndote: hey, échale ganas, hijo. No, el Señor camina contigo. El Señor te tiene cerca. De manera que tú y yo podemos estar seguros que aunque nuestra mamá, nuestro papá nos abandone, el Señor estará con nosotros y nos mantendrá cerca de Él. De hecho, Juan 14, 18, esa es una de las promesas que Jesús les hace a sus discípulos y les dice: yo no los voy a abandonar como a huérfanos, yo vendré a ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo. Y sabes, una de las promesas que más me gusta está en el Salmo 23. Uno de los primeros salmos que pude memorizarme cuando yo era pequeño fue este salmo. Mi mamá me lo repetía siempre, yo se lo repito a mi hija también. Y sabes, en el versículo 6 dice algo impresionante y me encanta esto. Así que quiero pedirles y darles un ejemplo de esto. ¿Me ayudas, mi hermano, otra vez? ¿Para qué te sentaste ahí, brother? ¿Me ayudas, Roger? ¿Me ayudas a leer lo que dice en pantalla? 1, 2, 3. Y en la casa del Señor, dice el Señor que aunque mi padre y mi madre me abandonaron, Él me mantendrá cerca. Lo que el Salmo 23 nos está diciendo es que estos atributos de Dios, el carácter de Dios, nos va a seguir a donde quiera que vayamos. Pásenle, les da miedo a la cámara, no puede ser. Les presento a el bien y la misericordia. ¿Tú eres el bien? ¿O tú quieres ser el bien? Pensé que ibas a decir el mal. No. Es el bien y la misericordia. Pongan atención, porque ustedes van a hacer lo que dice aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. De manera que ese es el carácter de nuestro Dios. Y eso es lo que Él promete. Así que su deber es seguirme a donde quiera que yo vaya. Entonces, el bien y la misericordia prometen ir conmigo. Y de repente tú dices: voy a escapar del Señor. Voy a escapar del Señor porque no me siento digno. Porque la verdad es que el Señor, yo creo que ya no me ha de amar porque he pecado tanto. Así que tratas de huir de Él. Y el bien y la misericordia vienen detrás de ti. Y te puedes cansar de correr. Y te cansas de correr y de repente llegas aquí y una vez más encuentras que el bien y la misericordia de Dios están contigo. Y tú puedes decir: Señor, pero es que esto no es real. Esto no puede ser. ¿Cómo un Dios tan hermoso puede amarme? Y tratas de huir otra vez. Pero el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Dales un fuerte aplauso. Gracias, amigos. Gracias. Eso es lo que hace nuestro Señor. Es un Padre que no abandona. Es un Padre que sigue mostrando su amor, que sigue mostrando su fidelidad.
en nosotros, aunque tú y yo corramos. Escucha, si tú eres su hijo, no importa dónde vayas, el bien y la misericordia te seguirán. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Me ayudas a leer una vez más esto, por favor? 1, 2, 3. La Navidad nos recuerda que en un mundo lleno de sillas vacías, el Padre eterno permanece, no abandona, no se va, no falla, no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Jesús vino al mundo para decirnos, tal vez tu Padre terrenal no estuvo, tal vez otros se fueron, pero ese es nuestro Padre que no abandona, familia. Ese es nuestro Padre. Pero ¿sabes? Este Padre no termina de sorprendernos. Porque este Padre, ¿me ayudas a leer también lo que Él es para nosotros? 1, 2, 3. Debemos de poner atención en esto. Nuestro Señor no solamente nos provee, sino que nos cuida. Hay una diferencia muy grande entre tener cosas y sentirse cuidado. Repito, hay una diferencia muy grande en que tú puedas tener todo y que realmente seas cuidado. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has tenido todo bien por fuera, pero te sientes vacío por dentro? Eso es justamente lo que tú y yo podemos experimentar, porque tú y yo podemos tener todo bien afuera, podemos tener la cuenta llena, incluso nuestros hijos pueden estar bien, ya se tranquilizaron, ya están caminando con el Señor, puedes tener un trabajo, puedes tener ya tu casa pagada, puedes tener el coche pagado y demás, pero puede ser que te sientas vacío por dentro. Permíteme contarte una historia. Este joven creció en un hogar donde nunca faltó nada. Tenía ropa nueva, buenos juguetes, su teléfono era caro. ¿Cuál es el teléfono más top ahorita? El iPhone 37, 17. Bueno, pues él tenía el 18, bro. Él tenía lo top de lo top. ¿Sabes? Tenía sus estudios pagados literalmente. Podía ingresar a la universidad que él quería. Pero había algo que siempre le faltaba. Era un papá y una mamá que trabajaban todo el tiempo. Salían desde temprano y llegaban tarde. Cuando estaban en casa, por lo regular papá ya estaba distraído y estaba cansado porque había trabajado todo el día. El joven recuerda que una vez se enfermó fuertemente cuando era niño, tenía fiebre y estaba temblando y se sentía muy mal y llegó un miedo profundo. Pero en ese momento papá tenía que salir a trabajar una vez más. Así que su papá dejó el dinero sobre la mesa y dijo, aquí tienes para lo que sea necesario. Manda a traer un doctor, compra las medicinas y demás. El dinero, pregunta, ¿resolvió el problema? Sí, el problema principal lo resolvió. La enfermedad, compraron las mejores medicinas, le acercaron todo. El médico llegó, la medicina funcionó, pero años después, ya adulto, el joven dijo algo que duele escuchar. Y es que el joven dice, la verdad es que ese momento yo no recuerdo ni al doctor, ni recuerdo qué medicina me pusieron. Lo único que recuerdo es que no estuvo mi papá y yo me quedé solo. No le faltaron cosas, le faltó ser cuidado. Le faltó ser abrazado, le faltó ser amado. Familia, el Padre eterno no solamente sabe lo que necesitas, sabe cuándo lo necesitas y también sabe cómo cuidarte. Escúchame esto, tú puedes tener absolutamente todo, pero si no tienes su cuidado, entonces estaremos vacíos. Y es por eso que muchas veces nos sentimos vacíos, porque nos afanamos tanto todo el año por lograr lo mejor, por tener lo mejor y demás, tener los mejores regalos, el mejor árbol de Navidad y los mejores regalos para ellos, pero al final terminas sintiéndote solo. ¿Sabes por qué es? Porque tú puedes tener absolutamente todo, pero si no tienes la presencia y el cuidado de Dios, entonces te vas a sentir vacío. Pero Dios es un Dios que provee. Él nos cuida y Él nos provee. Mateo 6 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán,
ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Por supuesto que sí. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hay alguien que cuando tiene ansiedad de repente dice, ya tengo una hora más para trabajar. ¿Les ha pasado eso? No, de hecho parece que las horas se van como agua, ¿cierto? Y estamos todos ansiosos y demás. ¿Y sabes qué es lo que dice? Por la ropa, ¿por qué se preocupan? Miren, observen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Nuestro Padre Celestial dice, no te preocupes, yo cubro todas tus necesidades. Y una vez más regreso al Salmo 23. Y sabes, se ha mal usado mucho este versículo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada te va a faltar. Lo declaramos y lo decimos porque ahí la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, entonces... No, permíteme. Es que lo que está diciendo ese salmo y una traducción mucho mejor es lo que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dios promete darte todo lo que necesitas, no darte todo. Pregunta, ¿tú le das a tus hijos todo? ¿Por qué? Porque sabes que muchas de esas cosas, si tú se las dieras, no las van a aprovechar y les van a causar mal. Mi hija me pide dulces todo el tiempo y la amo, ¿pero crees que le doy dulces todo el tiempo? Por supuesto que no, aunque sé que eso le va a hacer feliz, pero no se los doy porque estoy cuidando sus dientecitos y estoy cuidando su salud. Así es Dios con nosotros. Él cuida de nosotros, no nada más dándote cosas, sino también no dándote muchas cosas que tú le pides, porque sabe Él que te pueden hacer daño. Por eso el Salmo 23 es impresionante. Dice, el Señor es mi pastor, tengo lo que necesito. Y familia, creo que tú ya lo has probado antes. Por muy ansioso que estés, por muy ansiosa que estés, tú no vas a poder sumar más pesos en la cuenta y no vas a poder sumar más horas a tu reloj. Por eso es que el Señor dice, confíen en mí. Yo tengo cuidado de ustedes. Ustedes no se preocupen. Yo sé lo que ustedes necesitan, sé cuándo lo necesitan, pero además de eso, también yo cuido de ustedes. Versículo 31 dice, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Me ayuda a leer esa parte que está en azul? 1, 2, 3. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, pero busquen primero su reino y su justicia y estas cosas les serán añadidas. ¿Y sabes qué es lo que enseñan? Muchos están enseñando, no, primero haz lo que el Señor te pide, primero haz eso. No, lo que el Señor está diciendo es tu necesidad primaria no son todas estas cosas. Tu necesidad primaria es la presencia del Señor. Y muchos así como, no, pastor, yo necesito más dinero. Eso es lo que yo necesito. No, pastor, yo lo que necesito ya es pagar las mensualidades de Electra que tengo desde hace 5 años. Es que eso es lo que el mundo nos ha vendido. Lo que tú necesitas es su presencia. Buscar primeramente su reino y su justicia. Y todas estas cosas vienen porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. ¿Me ayudas a leer lo que dice en pantalla? 1, 2, 3. No son cosas materiales, es su presencia. El problema es que el mundo nos ha enseñado que primero debemos buscar las cosas materiales porque ahí está la seguridad. Eso es mentira. Eso es una seguridad falsa, porque ciertamente te ayudan un momento, pero al final te dejan vacío. Familia, el Padre Eterno no solamente da provisión, Él nos da cuidado. El Padre Eterno no ignora tus necesidades. Él alimentó multitudes, Él sanó enfermos, Él ve el hambre antes de que se lo pidan. Y aquí es donde Jesús cambia la historia y el Padre Eterno cambia todo. ¿Sabes por qué? Porque no nada más te dice, te mandaré lo que necesitas. Dios dice, yo estaré contigo.
Aquí es donde el Padre Eterno cambia todo, porque el Padre Eterno no solamente provee el pan, Él se sienta a la mesa contigo. Aquí es donde el Padre cambia todo, porque Él no solamente te sana, Él te toca, Él está contigo. ¿Recuerdas aquella historia del leproso en Lucas capítulo 5? ¿Sabes qué era y qué pasaba con un leproso? Antes un leproso tenía que andar cubierto y tenía que andar con una campanita diciendo: soy leproso, para que los que estuvieran cerca se alejaran de él. Ellos no podían entrar a las ciudades, tenían que estar fuera de ahí. Entonces llega un día ese leproso y Jesús está de este lado y puedo imaginar a los discípulos así como: leproso, aléjate. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús no nada más le dice: quiero que seas limpio. Jesús va, se acerca y toca a ese leproso. Jesús sabe también que la necesidad de ese hombre no solamente era sanar la enfermedad. ¿Sabes cuántos años hacía que nadie tocaba a ese hombre? ¿Y qué hizo Jesús? Lo tocó. Jesús no solamente salva, el Padre Eterno no nada más nos salva, sino que Él permanece. Me encanta lo que dice Juan, dice: si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, dice, entonces yo voy a rogar al Padre y les va a enviar a un consolador para que ¿qué? ¿Cuándo? Para siempre, todos los días de tu vida sobre esta tierra, Él estará contigo. Es decir, el Espíritu de verdad en quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque escucha esto: Él morará con ustedes y estará en ustedes. ¿No los dejará qué? Él estará con nosotros. Familia, las cosas pueden cubrir una necesidad, pero solo la presencia de un Padre sana y alienta el corazón. Y creo que muchos lo han vivido, porque muchos de nuestros padres hicieron esto. Ahora, ellos lo hicieron tal vez por desconocimiento, pero ellos se esforzaron tanto por salir y por trabajar y darnos todo lo necesario a nosotros. Pero sabes, muchas veces descuidaron lo más importante, que era el corazón. Ahora, yo no juzgo a mi papá. Mi papá era un hombre súper trabajador. Él era taxista. Tenía que salir en la madrugada a conseguir el pan para nosotros. Nosotros vivíamos al día. Y sabes, muchas veces yo lo critiqué y lo juzgué, porque mi papá llegaba a la casa y era como él quería descansar. Pues sí, trabajó toda la noche. ¿Qué crees que tenía ganas de hacer mi papá? ¿De ponerse a jugar conmigo? Pues no. Él tenía la necesidad también de dormir. Y sabes, si Dios está hablando a tu corazón, no nada más quiero que esto se quede con un tema del Padre Celestial con nosotros. Si tú eres padre, déjame decirte que aún estás a tiempo para poder invertir en tus hijos y para poder ser un reflejo del Padre Celestial para con tus hijos. Estás a tiempo aún. Abrázales, siéntate con ellos a comer, invítalos a casa. Está cerca de ellos. Ellos siguen necesitando a un padre. ¿Me ayudas a leer una vez más lo que dice aquí? 1, 2, 3. Las cosas pueden cubrir una necesidad, pero solo la presencia de un padre sana y alienta el corazón. El Salmo 23 dice esto: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Eso es lo que hace el Señor. Él nos da y nos prepara una mesa en cualquier momento. Y Él no nada más nos prepara y se va, sino que Él se queda con nosotros. ¿Me ayudas a leer una vez más esto? 1, 2, 3. La Navidad nos recuerda que en un mundo lleno de sillas vacías, el Padre Eterno permanece, no abandona, no se va, no falla y no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Porque Jesús vino al mundo para decirnos esto: tal vez tu Padre terrenal no estuvo, pero yo sí estaré. Tal vez otros se fueron, pero yo permanezco. Permíteme darte una cualidad más de este Padre Eterno. ¿Me ayudas a leerla? 1, 2, 3. Esto es muy interesante. Si te gustan las palabras en griego y hebreo y demás, ahí te la puse. No la voy a mencionar porque no sé mencionarla. Ora por mí para entrar ya el año que viene a la maestría y ahora sí ya llevar idiomas originales, y ya poderte leer esto. Yo no lo puedo leer, pero ahí está si te gusta. ¿Sabes qué significa adoptar? Adoptar es esto:
poner a alguien en la posición de hijo. No es tratar como hijo, es hacerlo hijo con todos los derechos. En la Biblia no solamente era algo simbólico, era algo legal y permanente. Escucha esto porque es bien interesante. En el mundo romano, cuando alguien era adoptado, cuando recibían a un niño, pasaban ciertas cosas. Lo primero es que te cambiaban el nombre. Ya no eres Juanito, ahora vas a ser Pedrito. Lo primero que hacían era cambiarte el nombre. En segundo lugar, obviamente te daban el recibimiento a tu nueva familia. Estas personas que te vamos a presentar aquí son tus nuevas familias. No solamente te voy a cambiar tu nombre, que es esencialmente cambiarle la identidad, sino te voy a dar una nueva familia. Y además, en tercer lugar, los romanos tenían que garantizar una herencia para esos niños. Cuando los adoptaban, aparte de cambiarles el nombre, darles su apellido, la familia, los romanos tenían que garantizar una herencia sobre estos niños que acababan de adoptar. Eso está padre, ¿verdad? Y además, pasa algo bien interesante, porque el pasado legal de esos niños, ¿qué crees que pasaba? Ya no más. Ahí se cancelaba todo. Cuando un romano adoptaba a un niño de cualquier edad, el pasado legal, no importaba quiénes fueron sus papás, si fueron ladrones, si hicieron esto, si hicieron lo otro, en ese momento terminaba. Y además, nadie podía anular la adopción. Nadie. Es interesante porque cuando Pablo le habla y le escribe una carta a la iglesia en Roma, les quiere mostrar esto. Ahora, la iglesia en Roma sabía y tenía bien clara la parte de la adopción. Y mira lo que Pablo le escribe a ellos. En el capítulo 8, versículo 15 en adelante, dice: ustedes han recibido un espíritu, ya no que no los está esclavizando al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él, ¿qué hizo? Desde ahí, los que estaban leyendo esta carta, las personas que lo leían originalmente entendían la adopción. Ellos sabían todo lo que te acabo de decir. Entonces Dios me adoptó como su hijo. Por eso es que Pablo continúa diciendo, ahora lo llamamos Abba Padre, le podemos llamar papá. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y así como sus hijos, también somos ¿qué? Herederos. En Dios tú y yo tenemos una herencia. Y Pablo continúa diciéndole a esta iglesia, de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Qué interesante. Si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Así que tú y yo podemos ver que cuando Dios nos adopta, entonces también nosotros tenemos un nuevo nombre, una nueva familia, una herencia. Tu pasado no está más y ya nadie te puede apartar de su amor. Quiero darte un ejemplo de qué es lo que pasa cuando el Señor está con nosotros. Pásale, pues. Dice, ya no me voy a sentar aquí. Quiero darte este ejemplo. ¿Me ayudan con las cosas, por favor? Gracias. Hay algo muy interesante. Cuando tú y yo estamos sin Cristo, obviamente vivimos acorde nuestra vida y demás. Una vida que no va acorde con Dios. Y por lo regular el mundo, cuando tú no estás con Cristo, pone etiquetas. De hecho, te pone apodos desde chiquito. El chore, por ejemplo, porque tienes unas orejotas. Ya de grande te ponen como el gasolina, porque cada vez más cara, ¿verdad? Mi esposa me dijo que no dijera ese. No le vayan a decir. Pero ¿sabes? Esos son con los amigos y tal vez tú dices, no, sí me lo merezco. Pero sabes, muchas veces el mundo continúa poniéndonos etiquetas y te dice, ¿sabes qué? Tú eres un estafador. ¿Sabes qué? Tú eres un adúltero. Y el mundo continúa poniéndote y te dice, eres un ladrón. Y de repente viene el mundo y el enemigo y te dice, tú fuiste rechazado porque tu papá te abandonó.
¿Sabes? También vienen personas y te dicen, tú no sirves para nada. Vienen personas y te dicen, traidor, ese está bueno, no tengo nada personal contra ti, estás feo. A muchos les causa risa, pero muchos han lidiado con eso desde pequeños. Y hasta hace esta semana justamente veía con una persona justamente eso, un chico. Dice, es que nadie me hace caso y nunca me voy a casar porque desde pequeño me dijeron que soy feo. Eres mentiroso, eres un inútil, eres un huérfano. Y el mundo te pone estas etiquetas. Y sabes, tú vas caminando por la vida y sí, cuando llegas y te casas, cuando tienes tus hijos, tú sigues cargando con todo eso, porque en algún momento alguien vino y te puso una etiqueta y desde ese momento se quedó en tu corazón y dices, sí, lo soy. Mis papás me dijeron que no servía para nada desde chiquito y sí, no sirvo para nada. Llegas con tu esposa y tu esposa te vuelve a repetir la misma palabra y tú dices, sí, no sirvo absolutamente para nada. Bien, cuando tú y yo vamos a Cristo, cuando Cristo nos adopta, y cuando Cristo viene a nuestras vidas y despierta nuestro corazón, lo que hace Cristo es esto. Con mucho amor y con mucha ternura, va quitando cada una de estas cosas que el mundo te dijo. ¿Y sabes qué hace Jesús? Las echa a un lado. Ahora, Jesús y ese Padre eterno no solamente hace eso. Me encanta porque Jesús no solamente te quita las etiquetas, sino que Él te dice, ahora tú eres perdonado, ahora tú eres un hombre nuevo, ahora tú eres redimido, ahora tú eres heredero, ahora tú eres escogido, ahora tú eres amado, ahora tú eres también hijo mío, ahora tú también antes estabas sucio por tu pecado, ahora eres limpio, ahora eres libre, ya no estás atado, ahora tú eres mi siervo porque sí sirves para algo. Esto es lo que nuestro Padre Celestial hace cuando nos recibe una vez más. Porque sabes, el Señor no nada más te quita todas esas etiquetas, sino te pone unas nuevas. Él te da un nuevo nombre. Tú ya no eres más el huérfano, sino eres un hijo amado. Tú ya no eres más el estafador. Dáselo fuerte a nuestro Dios, porque eso es lo que Él hace con nosotros. Dios empieza a poner sobre nosotros una nueva identidad. Te lo voy a quitar. Gracias. Gracias, mi bro. Así está bien, déjalo. Eso es lo que hace nuestro Señor. ¿Sabes? El mundo te etiqueta por tus errores, pero Dios te llama por tu nombre. El mundo te va a decir que tú eres muchas cosas, pero solo Dios te llama por tu nombre. Isaías 43:1 dice esto. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Permíteme darte una definición de lo que nosotros como iglesia creemos que es la adopción. Y eso es lo que tú y yo disfrutamos en Cristo. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Es el acto por el cual Dios, por medio de Jesucristo, recibe al pecador como hijo legítimo, le da una nueva identidad, una nueva familia, acceso a su amor y derecho a una herencia eterna. Cuando el Señor nos adopta, familia, eso es lo que hace con nosotros. Esto solamente fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos recibe una vez más como hijos legítimos, no importa qué fuimos, quiénes fuimos, nos dio una nueva identidad, nos dio una nueva familia, nos dio acceso a su amor y tenemos una herencia eterna. Mira lo que Pablo le habla a la iglesia en Galacia. Lo voy a leer para ti. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, y esto es lo que celebramos, ojo, en Navidad.
Dios lo envió nacido de una mujer sujeto a la ley. Dios lo envió para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, entonces Dios te ha hecho ¿qué? Su heredero. Eso es lo que tú y yo somos con este Padre eterno. Familia, quiero decirte algo. La adopción nace del amor de Dios, no del mérito. No es algo que tú puedas hacer. La adopción es simplemente porque Dios decidió amarnos. Dios decidió amarnos, no por algo que tú y yo hicimos. Porque de hecho, creo que todos estamos conscientes de esto. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más, pero tampoco puedes hacer nada para que Dios te ama menos. Dios nos sigue amando igual. Desde el primer momento que tú llegaste a esta iglesia o llegaste a otras iglesias o a través de un amigo, y cuando te presentaron a Jesús como este Padre eterno, como tu Salvador, entonces en ese momento Dios despertó algo en tu corazón y sabes, Él te llamó para que vinieras y fueras adoptado y abrazado por Él. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla? 1, 2, 3. La adopción de Dios no significa Dios simplemente te tolera. Significa que te recibe como hijo, te da su nombre y te hace heredero para siempre. Le voy a pedir a la banda que se prepare, por favor. Quiero terminar con esto y decirte esto para que quede muy claro y muy grabado en nuestros corazones. Y si en algún momento viene algo a tu vida, puedas recordarlo. Cuando Dios te adopta, número 1, nos da ¿qué? Número 2, nueva identidad. Número 3, acceso directo al Padre. Número 4, familia espiritual. Número 5, una herencia eterna. Y número 6, seguridad. Ahí está cada versículo que lo comprueba, donde Dios está escribiendo e inspirando a estos hombres para que lo escriban, y Dios nos da esta seguridad. Familia, la Navidad no solo anuncia la salvación del pecado, está anunciando una restauración de la relación de Dios con sus hijos. Bien, voy a terminar con este último punto. Y quiero decir esto, creo firmemente que muchos el día de hoy no necesitan más fuerzas. Tal vez no necesitas ni siquiera más respuestas. Necesitas volver a casa. Necesitas volver con el Padre eterno porque te está esperando. Hace algún tiempo, ya mucho tiempo, casi 20 años, conocí a una señora. Ella era mi jefa porque yo daba clases en su escuela, en su estancia. Y cuando mi padre muere, esa señora me acompaña en el funeral de mi papá. Y cuando se despide me dice: Gadiel, lo siento mucho, no imagino la tristeza que está sintiendo. Y la dejé que hablara, y después de eso, las palabras que yo le dije a continuación creo que la impactaron mucho, porque recuerdo bien estas palabras y le dije: ya no tengo un padre terrenal, pero tengo un Padre celestial, y Él también me cuidará y estará conmigo. Ella sabía que yo era creyente, así que aproveché y le dije: ¿no te gustaría tener un papá así? Y su respuesta me impactó, porque la respuesta es la respuesta de muchos. Y me dice: Gadiel, me cuesta mucho poder entender esa palabra, porque yo tuve un padre que nunca estuvo presente, y que cuando estaba era duro con nosotros. Así que cuando tú me hablas de un padre, yo no puedo entenderlo en mi cabeza. Cuando tú me hablas de un papá, lo único que me puedo imaginar es ese papá que era duro conmigo, que nos golpeaba, que golpeaba a mamá. Eso es lo que yo puedo imaginar. La figura paterna se ha desvirtuado tanto que para muchos es complicado llamar a Dios Padre. Porque sí, entiendo esto. Tu papá tal vez en vez de cuidarte te lastimó. Tu papá en vez de apoyarte fue quien te dijo que no harías nada en tu vida. Tu papá viste cómo lastimó a tu mamá y a tus hermanos mucho tiempo.
Tu papá te abandonó y la lista puede seguir, pero Dios me envió a decirte esto el día de hoy. Isaías 43:1, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tal vez tu padre terrenal no estuvo, pero Él dice, yo sí voy a estar para ti. Tal vez otros se fueron, pero Dios dice, yo permanezco contigo. Quiero terminar dándote el acróstico de padre. Ya te he dado el de consejo, ya te he dado el de fuerte. Ahora quiero darte el acróstico de padre. ¿Me ayudas a leer la P? 1, 2, 3. Tú y yo en Cristo tenemos un Padre que permanece. Su presencia es constante con nosotros. Cuando otros se van, cuando otros fallan, cuando el silencio duele, así como con María, Él se queda. Él no nada más está con los que están bien. Él habita con el quebrantado de corazón también. ¿Me ayudas a leer la A? 1, 2, 3. Amor que adopta. Dios no solamente te tolera, Él te adopta. El mundo te etiqueta por tu error, pero papá, ese papá eterno te llama por tu nombre. No nada más te recibe como un invitado, Él te recibe como su hijo. ¿Me ayudas a leer la D? 1, 2, 3. Él está disponible. Me encanta eso. Él está disponible. En un mundo donde vivimos tan aprisa, donde te envían un mensaje y te contestan o contestas después de días, donde pides algo y te dicen sí, venga el siguiente mes, tú puedes adquirir y puedes tener a la mano un Padre eterno disponible, porque sabes, Él no solamente te va a dar el pan, lo que tú necesitas, sino Él se va a sentar a la mesa contigo a disfrutar de ese pan. Este Padre eterno no solamente te va a sanar, Él se va a acercar a ti para tocarte. Él no solamente te va a salvar, sino que va a permanecer, porque Él vuelve a decir, yo estoy contigo. La R, ¿me ayudas a leerla? 1, 2, 3. Restaura identidad. Este Padre restaura nuestra identidad. Lo que el mundo rompió, el Padre eterno lo restaura. Lo que el mundo te dijo que no eras o quién eras y te ha afectado hasta ahora, el Señor puede restaurarlo. ¿Me ayudas a leer la E, por favor? 1, 2, 3. Él corre con los brazos abiertos. Familia, no importa cuánto te alejaste, no importa cuánto fallaste, no importa cuánto dolió tu historia. De hecho, quiero contarte esta historia porque es muy interesante. Esta historia es una historia interesante porque un hijo un día dice, papá, ¿sabes qué? Necesito que me des mi herencia. En ese tiempo la herencia se podía dar desde ese momento. Así que el papá le da la herencia. Supongo que el papá tenía pensamientos y dijo, ok, va a emprender un proyecto, va a estar cerca de la casa, voy a poder vigilarlo, yo soy un gran empresario, entonces también él lo va a hacer. Pero ¿sabes qué hace el hijo? El hijo prefiere tomar esto e irse. Y entonces se va a otra ciudad, se aparta lo más lejos. Y puedo imaginar claramente cómo este hijo tiene dinero, por lo cual tiene muchos amigos, tiene muchas mujeres. ¿Sabes? Las mejores parrandas y mejores fiestas se hacían con él. Todos querían estar un fin de semana en su casa. ¿Por qué? Porque él hacía las mejores fiestas y demás. El punto es que poco a poco ese dinero se fue. ¿Y sabes quién quedó con él? Absolutamente nadie. Y súmale a eso, se acabó todo lo que tenía, vino una gran hambre sobre aquella ciudad. Y él terminó cuidando y apacentando cerdos. Para los judíos era tan fuerte esto, yo no sé por qué, si los cerdos están bien ricos, las carnitas, ellos se lo pierden, pero para su cultura eso es malo. Eso les causa repulsión. Y ¿sabes? Este hombre que un día estuvo y tuvo todo con papá, lo que decide hacer y cómo termina más bien es estar con los cerdos, cuidándolos. Él se encargaba de estar ahí con ellos. Y aparte dice que tenía tanta hambre y tanta era su necesidad que se le antojaba lo que comían los cerdos. Y estando ahí, él empieza a recordar y dice,
¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen pan y yo aquí estoy muriendo de hambre? Entonces vuelve en sí y dice, ya sé qué voy a hacer. Y ahí empezó a planear algo. Y pon atención en esto, porque su plan era ir con su papá, y él hizo un speech que más o menos decía así: papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno como de tus trabajadores. Y entonces él se levanta y va caminando hacia su casa y se venía repitiendo este mismo speech: papá, ya no soy digno. Y empieza a caminar. Pregunta, ¿cómo crees que estaban sus ropas del hijo pródigo? Yo creo que estaban sucias, estaba con animalitos. ¿Tú crees que tuvo chance de bañarse, de rasurarse la barba? No tenía absolutamente nada. Y este hombre va caminando y va pensando y va repitiendo ese speech y repite ese speech y lo repite, hasta que de repente ve a lo lejos y dice: ya voy a llegar a mi casa. Y a lo lejos te voy a decir lo que él ve. Ve a alguien que se tomó la túnica, se la amarró y empieza a correr. Y yo creo tal vez que él pensó esto: seguro ya se dieron cuenta que soy yo y mi papá ya envió a sus guarros. Yo creo que me va a sacar a patadas de aquí. No pierdo nada. El tema es que mientras esa persona venía corriendo más, pasó algo muy interesante, porque él se dio cuenta que no era ningún siervo de su papá. La Biblia lo cuenta desde el otro lado. Dice que el papá, cuando vio a su hijo, corrió. Y corrió. Y cuando llega, y su hijo le dijo: papá, no soy digno de ser. Y su papá lo único que hizo fue esto. La historia termina así: un padre corriendo a abrazar a su hijo que olía y apestaba horrible. Olía feo ese hombre. ¿Y sabes qué hizo el papá? Le dice a todos: traigan el mejor vestido, traigan las mejores sandalias, y además veo que mi hijo no trae su anillo. Tráiganle su anillo, porque saben, él ha regresado otra vez con nosotros. Y mandó a hacer una gran fiesta. Ese es el tamaño del papá que tienes. Que no se te olvide que cuando tú y yo nos alejamos, que cuando tú y yo fallamos, Él viene y corre y nos abraza y nos recibe una vez más. Muchos de nosotros no tenemos un papá porque ya está con el Señor. Muchos de ustedes van a experimentar esa pérdida en unos años más. Pero ¿sabes? El Padre Eterno dice: aquí estoy, yo corro con los brazos abiertos para ti. Escucha esto: no importa cuánto te alejaste, no importa qué estás haciendo con tu vida ahora, el Padre Celestial, el Padre Eterno, el día de hoy corre hacia ti y quiere abrazarte. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias porque hoy podemos ver ese carácter hermoso de ese Padre Celestial, de ese Padre Eterno. Señor, quiero rogar puntualmente por personas que están aquí, que han lidiado con temas con sus papás, que han sido, Señor, vulnerados, que han sido, Señor, intercambiados, que han sido, Señor, maltratados, y que hasta el día de hoy traían esto en su corazón. Señor, concédeles que el día de hoy eso se pueda romper y que se dejen abrazar por ese Padre Eterno, un buen Padre, y que puedan extender ese perdón a sus padres terrenales. Señor, pido también por cada persona que esté en este lugar y que ya no cuenta con un papá terrenal, porque, Señor, tú decidiste llevártelo. Hazles entender, como una vez me hiciste entender a mí, que tú no abandonas, que tú te quedas, que nos acompañas. Y ruego, Señor, también por cada padre en ese lugar, que no ha sabido ser un padre,
que abandonó y que hirió. El Señor te acaba de conocer, así que concédele que pueda restaurar esto con sus hijos, que pueda salir y pueda correr a sus hijos y abrazarlos y pedir perdón, y puedan restaurar, Señor, esta parte de paternidad. Y por los que no conocieron nunca a sus papás, Señor, el día de hoy muéstrate a ellos como el Padre eterno, que corre hacia ellos y que les abraza y que les dice: mío eres tú. Quiero hacer una invitación a aquellos que nos ven del otro lado de la pantalla y que están aquí. Si tú te alejaste del Padre, el día de hoy Él está corriendo a ti y quiere abrazarte una vez más. Si tú nunca habías escuchado de este Padre y nos visitas por primera vez, y Dios está despertando tu corazón porque tú necesitas este Padre, yo quiero que puedas hacer esta oración conmigo y le digas así al Señor. Dilo bien fuerte, por favor. Señor Jesús, hace más de 2000 años viniste para mostrarnos al Padre eterno. En mis pocos años, no he visto un Padre como tú, que perdona, que ama, que cuida, que se queda. Y yo quiero tenerte como mi papá. ¿Me aceptas como uno de tus hijos? ¿Perdonarías mis pecados? Hazme uno de tus hijos. Quiero caminar contigo. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Que el Señor les mire con agrado, hace sobre ustedes su rostro y les dé paz. Así que cuando le invoquen este hermoso nombre como el Padre eterno, Él los escuche y les bendiga. Para gloria tuya, Señor, lo pedimos y el bienestar de nosotros, tus amados hijos. Y juntos decimos amén y amén. Familia, que Dios les bendiga, que estén muy bien, nos vemos, hasta luego.